El joven que apareció en el Dollar City con varias partes del cuerpo quemadas es mi hermano, se llama Daniel Steven. Él tiene 16 años, o tenía. Bueno, lo que sabemos de los hechos en sí es que él venía del trabajo, dicen los muchachos manifestantes, que él venía caminando, sí venía con otras personas, los señores que vinieron a avisar. Él se encuentra con la tanqueta y él se paraliza totalmente, entonces los otros corren y él se queda atrás, porque él se asustó tanto y él empieza a alzar las manos y a decirles que él no tiene nada que ver. Él trata de decirles, entonces ellos le disparan y él se tira al piso y se hace hacia el puente, se corre, se asusta, entonces ellos le caen encima y él se para y les dice pues que él no es de ellos, que él no está tapado ni nada por el estilo, y el policía que estaba ahí lo devuelve de una patada en la barriga, entonces él cae al piso, está sin aire, ellos se lo llevan arrastrado, él va gritando, pidiendo que por favor lo ayuden, gritándole a los muchachos del paro, ayúdenme muchachos, yo no soy de esto, yo vengo de trabajar. Fue asesinado el 28 de mayo en las horas de la noche, al parecer en manos de la Policía Nacional de Colombia. Hasta este momento estamos esperando el dictamen de medicina legal, pero los testigos afirman que él tenía impactos de bala en su cuerpo y que las autoridades cuando se lo llevaron aún él estaba con vida. Estaba herido, pero estaba con vida. Como hermana me siento destrozada porque lo mataron con sevicia. Ellos gritaban que lo querían matar. Hubieron oportunidades de que lo auxiliaran y no lo permitieron. Yo soy menor de edad, les gritaba a él, y entonces los muchachos al ver eso, ahí en vivos, en ese momento se escuchaban los gritos y ellos decían, cogieron un niño, lo llevan hacia el Dollar City, está por la malla, lo están golpeando, no lo quieren entregar. Ellos le gritaban a los de la tanqueta, porque la tanqueta se parqueó y ellos escondieron a mi hermano con la tanqueta, o sea, para que no vieran cómo lo estaban golpeando. Ellos siguen disparándole para que no se acerquen a ayudarlo. Él está tirado en el piso golpeado, está sonso, pero aún así él pide ayuda. Entonces un muchacho, un enfermero que estamos luchando por encontrarlo, les empieza a decir que lo dejen ahí, acercarse para ayudarlo. Ellos le disparan al paramédico para que no se acerque y ahí se escucha una ráfaga de por ahí unos 10 disparos. Y él empieza a pedir que por favor lo ayuden, que no lo dejen morir, y en ese momento lo montan a la tanqueta y la tanqueta se lo lleva. Ahí está la parte que no entendemos, ¿por qué él terminó quemado en el Dollar City? No les bastó con asesinarlo, sino que lo destruyeron, lo quemaron. No le dejaron a su madre volver a ver su rostro. No sabemos quiénes son, no sabemos sus nombres, pero Dios sí los conoce y sabe lo que hicieron y cómo lo hicieron. Mi hermano pidió que no lo lastimaran, se tiró al suelo, me lo golpearon y aún así con eso no les bastó. Tenían que matarlo como un perro, arrastrarlo y no dejar nada de él. Querían incinerarlo completamente, pero no pudieron, porque la mano de Dios es más grande que todo. Y el fuego de ese lugar no pudo con la voluntad de Dios, que era que supieran que a mi hermano lo habían asesinado. Nosotros somos cristianos y a él lo criamos en un hogar cristiano. Siempre desde la edad de 13 años trabajó en un taller ahí arriba, por La Estrella, que siempre trabajan todos los jóvenes por ahí, un taller de soldadura. Todo el mundo sabe en qué trabajaba él, la clase de muchacho que es. Acá en el plan mucha gente también nos conoce, por eso tanto testimonio en Facebook, la gente ha escrito y todo, hablando pues de que todo lo que hice es mentira, porque les consta, de que Daniel no era ni de banda, ni andaba nunca delinquiendo ni nada, o sea, era un muchacho de su casa y que nunca participó de las marchas. También tengo todo el mundo de testigos, los mismos hoy de primera línea se lo confirmaron a mi hija de que jamás lo habían visto allá, ni a él ni a mi otro hijo, porque yo a ellos les tenía prohibido por el mismo miedo a que pronto les pasara algo. Lo único que nosotros queremos es justicia, que se le haga justicia a mi hermano, que era un joven trabajador, porque en este país, para uno poder progresar, así uno sea menor de edad, ya uno empieza a buscar medios para generar ingresos, porque hay muy pocas oportunidades y muy poca igualdad. Tenía 16 años, era muy colaborador, muy cariñoso, siempre se preocupaba por todos. Si ya comimos, Daniel era una persona que todo favor que alguien necesitaba, eso no le negaba un favor a nadie. Era un niño de casa que trabajaba, que tenía sueños, que tenía metas, las que le destruyeron y nos destruyeron los sueños que teníamos
conjunto, como familia, porque juntos estábamos trabajando por un sueño y nos destruyeron todo eso. Se levantaba y se ponía a hacer oficio y me decía, mamá, montó el almuerzo, y hasta me lo servía donde yo estuviera sentada. Con todas las personas que venían acá hacía lo mismo. Donde fuera se metía, si fuera a ayudar a lo que fuera. Todos lo conocen así. De eso lo recordamos como una persona que tenía mucha voluntad para estar pendiente de uno. Muy cariñoso mi hijo. Muy noble, muy noble. A mi hermano lo quieren inculpar. Dicen que él estaba vandalizando el Dollar City, que era de los partícipes que lo estaban incendiando, que estaban robando. Él no estaba robando. Hay testigos directos de que afirman que mi hermano venía de trabajar. Por empezar, que mi hermano era un niño de 16 años y le daba miedo ir a las marchas. Él no había apoyado las marchas porque le daba mucho miedo y él decía que le aterrorizaba ver cómo mataban a los jóvenes sin misericordia. Hay vecinos de enfrente, los manifestantes, muchas personas, gente que estuvo en el momento que incendiaron el Dollar City y atestiguan que al Dollar City la gente no se podía meter porque eso estaba todo prendido. Y si él se hubiera metido, primero pues se tuviera que haber tapado, ¿no? Él no estaba con ninguna él tenía un guante, que mucha gente dice, ay, pero si él no venía a manifestar, ¿por qué tenía un guante? Él tenía un problema de callos en sus manitos y en sus pies. El mismo problema lo tiene el papá de él. Él tenía que usar el guante porque para él trabajar le dolía, entonces él no podía trabajar sin ese guante. Por eso traía el guante que siempre lo mantenía. Pero él no tiene nada así, capuchas ni nada de esas cosas. Y aparte, si yo sé que me voy a quemar, que una cosa está así, yo creo que yo no me meto. Mi hermano ladrón no era, porque todo el mundo lo puede decir. No era ladrón, no se metía con nadie. Él, por su voluntad, no se hubiera metido a ese lugar. Porque saqueos han habido muchos. Y él siempre se venía para acá cuando escuchaba eso. O sea, yo puedo decir que mi hermano a eso le tenía miedo. En la forma en la que él quedó, las quemaduras del cuerpo de él. Tiene uno que estar muerto para que algo te queme tan impresionantemente un lugar así de largo y vos no te movas, pues. Él está demasiado golpeado. En las fotos, los videos, la policía, un comandante subió un video donde él dice que el muchacho se metió a robar y que se quedó atrapado, que ellos lo iban a ir a ayudar y que los manifestantes no dejaron que lo ayudaran, que los manifestantes no dejaron que llegara los paramédicos ni nada por el estilo. ¿Por qué tiene que mentir? Tengo un amigo que es bombero que estuvo atendiendo la emergencia y ellos afirman que a ellos en ningún momento se les informó que habían personas dentro del establecimiento. Cuando ellos llegaron a atender la emergencia solamente fueron a atender un incendio. En ningún momento hubo confirmaciones de que estaban saqueando ni de que estaban vandalizando los jóvenes y que habían quedado atrapados adentro. Ellos no recibieron ningún reporte de que habían personas en el lugar. Solamente estaban enfocados en apagar el incendio. Al otro día fue que se hubo el reporte de que había alguien allá adentro. Entonces, ¿por qué tanto engaño? ¿Cuál era el punto de matarlo? ¿Por qué se ensañaron de esa forma? ¿Dispararle porque mi hermano tiene impactos de bala en su cuerpo? O sea, a él lo mataron antes de tirarlo al Dollar City, al parecer, aunque todavía no tenemos el dictamen, pero el forense nos dijo. Él tiene índices de tortura. Cuando a él lo mueven, a pesar que estuvo tanto tiempo quemado, a él le sale el chorro de sangre por la nariz. Solo porque ellos están en una guerra, en una lucha, todo el mundo tiene que pagarla. El objetivo de incriminar a los jóvenes es para desvirtuar la verdad. Quieren quitarle valor a la verdad, quieren quitarle el valor al exigir nuestros derechos. Al ellos sacar sus realidades, lo que quieren es quitarle peso a la palabra de nosotros, peso a la palabra de los marchantes que exigen sus derechos. Pero hoy alzamos la voz, no solo por mi hermano, sino por todos los jóvenes que han muerto en esta lucha, por una igualdad, por un país con más oportunidades. Nos destrozaron la vida, literal, porque ¿cómo vamos a reponernos de esto? O sea, uno espera, si su hijo se va a marchar, de pronto uno espera que le pase una cosa de esas. Pero nosotros no estábamos en la marcha, no porque tengamos algo en contra de eso, antes apoyamos. Pero también sabemos a qué se expone uno si sale a marchar. Lastimosamente en este país donde nos opacan tanto. Solo quiero justicia, nada más. Justicia, que salgan a decir por una vez en la vida la verdad.